Hola, yo soy Manuel García Estrada y quisiera comentarles algo respecto del cambio que se está por efectuar en Córdoba en cuanto a administraciones. Las administraciones, evidentemente, bueno, pues ya está yéndose el PRI y lo que viene es Tomás Ríos Bernal, que particularmente no es un triunfo de Acción Nacional, sino un resultado de hartazgo de una población que ya quería sacar al PRI, porque el PRI volvió al poder solamente a generar una profunda inestabilidad en la ciudad de Córdoba. ¿Qué ocurre con lo que viene? Bueno, lo que viene tiene que estar al nivel de los cambios sociales que ya se están viviendo actualmente en el municipio. Hay hoy día una población crispada, una enorme movilización de diferentes actores sociales que están tomando a Córdoba como un punto neurálgico del estado de Veracruz para poder impulsar las modificaciones a diferentes leyes, pero también para expresar todo su cansancio y todo este agotamiento que hay, porque ha habido, infortunadamente, y porque así nos hemos dejado entre los pobladores, pues una opresión muy fuerte donde la economía no se ha desarrollado, donde la política ha exhibido lo peor de sí, la corrupción ha aumentado brutalmente y culturalmente, pues bueno, hemos caído de manera enorme, gigante. Bueno, esta población que ya está lista para algo nuevo tiene un contexto bien distinto a lo que pasaba hace algunos años. ¿Qué hay de diferencia? Bueno, se acabaron los caudillos locales, ya no hay líderes políticos de envergadura, ya no hay estos grandes personajes que vivieron durante todo el siglo XX y a principios del siglo XXI en la ciudad con pleitesía y que bueno, pues tenían toda la cobertura mediática y que nadie les contestaba. Lo que tenemos ahora es que ya no hay estos liderazgos identificados de ninguno de los actores políticos, sociales o religiosos. Es decir, se pasó como que se rasuró todo, ¿no? Y bueno, empieza a germinar lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es gente que tiene una manera de pensar distinta, que tiene una manera de creer de manera diferente, que ya no se cree las cosas luego, que también ya contesta, que también ya habla de tú, ¿no? Y me refiero a tú no en el sentido coloquial de igualarse en una falsa democracia, no, sino de tú a los políticos, a los empresarios y a toda esta gente que de pronto se sentía tocada por Zeus, ¿no? Entonces, esto está cambiando. Se acabó la época en donde había ciertas familias que eran las que tenían el renombre y el abolengo, se acabó. Entre ellas se dividieron, entre ellas se afectaron, sus hijos no eran de las mismas costumbres y educación que los del siglo pasado, y entonces, bueno, se destruyó todo el status quo social de la ciudad, económico de la ciudad y político de la ciudad. Es decir, Tomás Ríos Bernal se va a enfrentar a un municipio que no es el mismo, no es cuando él gobernó. De hecho, cuando él gobernó ni siquiera existían las redes sociales, hoy sí. Eso hace que todo esto tenga un trasfondo bastante interesante a desarrollar en los próximos años. Ahora, lo que toca es justamente impulsar proyectos que verdaderamente estén transformando a la ciudad en beneficio de toda la población. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Primero, que no puede haber ninguna propuesta excluyente o discriminatoria, es decir, quien vaya a realizar alguna actividad o alguna transformación tiene que hacerla integrando a todos. Córdoba tiene una gran presencia de clases medias bajas, que para los estándares nacionales serían pobres. Cuando vemos una cantidad de tiendas con cosas y productos muy baratos, con mucha música, tratando de acercar a las masas, lo que entendemos es que hay un mercado que es pobre y que no tiene mucho dinero. Entonces se le oferta a ellos todo este tipo de cosas. La ciudad tiene una enorme cantidad de clases medias bajas y de pobres, muchas. La clase alta es reducida y las clases verdaderamente media, la clase media, pues también es escasa. Es escasa porque la clase media es la que trabaja para los grandes millonarios o para los ricos de la ciudad. Estas personas tratan de encajar y se doblan frente al capital, porque pues es quien les da de comer, y además pretenden ser de una clase más alta, pese a que no pertenecen a ella. Entonces, lo que tenemos es una gran masa de clase media baja y de pobres, que son los obreros, los empleados,
todas estas personas que se dedican a la limpieza, toda la gente de servicio como meseros, choferes. Es enorme la cantidad en Córdoba, trabajadores de oficina hay muchísimos, y lo que viene a ser la burguesía, que son los comerciantes, pues son una misma clase que ha encajado en estos niveles de riqueza y pobreza. Ahora, los microempresarios, es decir, los microburgueses, los pequeños burgueses, ellos son los interesantes en la ciudad, porque ellos no han tenido la fuerza o el impulso para poder subir más. Quizás económicamente tengan mucha mayor estabilidad que el resto, pero difícilmente logran llegar a esos niveles de estilo de vida de la clase alta. En cuanto a este sector burocrático que existe en la ciudad, que tiene que ver con el ayuntamiento, que tiene que ver con el Seguro Social, con el ISSSTE, con todas estas instituciones federales, les digo, ahí encontramos este enclave clase mediero, pero que infortunadamente se divide profundamente por cuestiones políticas, porque por su voto y por el voto de los demás depende su estabilidad. O sea, no por su trabajo, sino por quién quede en la autoridad. Entonces, ahí es donde tenemos también un sector críspido y interesante. Así que piensa bien, no permitas que los mitos de antes vuelvan a erigirse, no permitas que los medios de comunicación locales que están acostumbrados a la pleitesía tengan la pleitesía, no te dobles, contesta, habla, dialoga, no cortes el diálogo. Cortar el diálogo es acabar con la política, no, genera puentes, pero eso sí, no permitamos que absolutamente nada ni nadie oprima a los demás. Ya bastantes años han sido en la ciudad de esta opresión. Nacimos para oprimir, nacimos para reprimir en 1618, ¿no? Así nació la ciudad, para oprimir y castigar a los negros que se habían sublevado. Creo que eso ya lo tenemos que dejar en el pasado, hay que trascenderlo. Tuvimos inquisición para someter a los ricos. Así que hemos tenido bastantes dificultades, nos han dado con todo. Actualmente pues tenemos impuestos para el café, impuestos para cuestiones de azúcar. Nos están dando, nos están pegando a los cordobeses, pero aquí estamos. Y hemos mantenido una ciudad muy importante que, como les comenzaba yo al principio, es punto neurálgico del estado de Veracruz. Así que si tenemos toda la capacidad, si hemos logrado trascender todas estas dificultades, solamente falta que nos decidamos a que hagamos las cosas como se debe. Saca de tu mente las castas que cuando tú lees el periódico te dicen los fulanito de tal van a casarse con los perenganito de tal. Esas son pinches mamadas. Recuerda, el pedigrí está bien para los perros, pero no para los humanos. Oye, Córdoba, ya despierta, chingada.